foveal y médica, y la hemorragia digestiva alta puede ser distorsionada por algunos aspectos. Por ejemplo, yo puedo tener una epífisa, es decir, sangrado de fosas nasales posteriores, llegar a estómago y tener hematomesis. Sin embargo, no proviene de vías digestivas altas, proviene de vías respiratorias altas. Así mismo podemos tener una hemoptisis, que a veces tenemos confusiones entre hemoptisis, ¿no?, y hematemesis. Generalmente hematemesis tiene precedida de náuseas y muchas veces se acompaña de compuestos alimenticios. Las hematemesis pueden ser hematemesis rojas, pueden ser hematemesis oscuras. Las hematemesis rojas significa que es un sangrado, es decir, que puede ser un sangrado o una hemorragia masiva, que no da tiempo a que esa sangre se vuelva oscura por acción de la pepsina, por acción del ácido clorhídrico. Otras excepciones que se pueden comentar antes de empezar, en que puede haber hemorragia digestiva alta y sin embargo no manifestarse como melena. O sea, tendremos sangrado de estómago, duodeno, sin embargo no sale negro a nivel de red. ¿Por qué sería eso? Porque sería un sangrado masivo, un vaso de grueso calibre, ¿no?, que no da tiempo a esa transformación a melena. O que el tránsito intestinal esté acelerado, ¿no?, y que dé el mismo resultado que estamos comentando. Entonces, con ese preámbulo vamos a iniciar rápidamente. Como ustedes saben, la hemorragia digestiva alta es del ángulo de 3 hacia arriba, ángulo de 3 hacia abajo, hemorragia digestiva baja. Entonces, esa es la convencionalidad que tenemos. Ahora, ya no hablemos de vías digestivas superiores, hablemos de esófago. En el esófago, al igual que en el estómago, al igual que en el duodeno, tiene cosas similares. Yo puedo hablar de esofagitis erosiva, sí. Puedo hablar de gastritis erosiva, sí. Puedo hablar de duodenitis erosiva, sí. O sea, usted dice esófago, gastroduodenitis, tienen todo. Pero cuando quieren ahorrarse, dicen no, acá el componente es más gástrico que duodenal. Pero también puedo tener úlceras. En el estómago puede haber úlceras pépticas, úlceras neoplásicas, todo bien. En el estómago también puede haber úlceras pépticas, puede haber tejido neoplásico que se ulcera. En el duodeno también puede haber úlceras, ¿no? Más alejadamente, úlceras, neoplasias ulceradas, porque como ustedes comprenderán, no son muy frecuentes las neoplasias de duodeno, pero que si haya de ocasión. Entonces, cuando reconozcan todo ello, no hay mayor problema. Vamos a avanzar. Problemas de la hemorragia digestiva, que la mortalidad a veces es grande cuando el vaso es masivo, ¿no? El vaso es grande, entonces no da tiempo. O cuando la hemorragia es masiva, toda la mucosa está erosionada, toda. O sea, yo no puedo decir, mira, en este lugar voy a actuar endoscópicamente, voy a colocar un clip, voy a colocar algo, todo está cerrado. Entonces, hay casos que se dan eso, sí. Por eso a veces hay mortalidad y a veces hay que ir a la cirugía. Esto viene disminuyendo porque la endoscopía terapéutica ha avanzado bastante y seguirá avanzando. El progreso es indetenible. Así es que en todo aspecto de cosas, la ciencia, la tecnología va avanzando. Pero hay algunos casos en los cuales hay que marcar bien los campos, marcar bien las líneas. Cuando yo digo, bueno, hasta acá llegué, hice el diagnóstico de hemorragia, no puedo detenerlo, para eso hay otras especialidades. Entonces, no me quita, no me hace menos que yo diga interconsulta a cirugía. Pero cuando yo hago una interconsulta a cirugía, no la hago una interconsulta en frío. Yo al cirujano le digo, hay un vaso de grueso calibre que está localizado en antro, curvatura, mayor, menor, etc.
Ya el cirujano entra con una dirección que yo le establezco, ¿no? Entonces, en eso tenemos. Bueno, hay hemorragias en todos los lugares, úlceras duodenales en jóvenes, ya vamos a ver jóvenes generalmente a fines de secundaria, antes del ingreso a la universidad, generalmente en los meses de diciembre, cuando son los exámenes finales y la gente está temerosa, pasaré de año, no pasaré, ingresaré a la universidad, etc. Entonces en esos periodos a veces en jóvenes tenemos gastritis, ya les he dicho, la gastritis, vamos a comentarlas, lesiones vasculares, las angiodisplasias. Las angiodisplasias no solamente se desarrollan en la mucosa, llámese esofágica, llámese duodenal, gástrica, intestinal delgado, intestinal grueso. También las angiodisplasias pueden desarrollarse en órganos masivos. Me estoy refiriendo a hígado. Puede haber angiodisplasia, puede haber, vamos a comentar. Varices, bueno, puede haber varices a todo nivel, pero fundamentalmente la hipertensión portal, ustedes ven en la clase de cirrosis, realmente se desarrolla en esófago. Y la hemorragia se desarrolla cuando hay ruptura de las varices esofágicas. Yo puedo tener varices esofágicas y no sangrar, pero la hemorragia se produce cuando hay ruptura, diferentes mecanismos. Tumores, adenocarcinomas, etcétera, etcétera, están en todos los lugares que hemos mencionado, en el tubo de intestino, en todos. Colon, lesiones traumáticas, myomicrosis, vamos a comentar específicamente. Bueno, solamente para hacerles un recuerdo de lo que hemos comentado: esofagitis, varices esofágicas, carcinoma ulcerado, gastritis, duodenitis, pólipos, úlceras, y myomicrosis que tiene un comentario especial. Una hemorragia digestiva baja, hematoquesia, mielena, y una hemorragia alta en dos grandes grupos. Una hemorragia con hipertensión portal y una no relacionada con hipertensión portal, ¿no? Entonces ya hemos mencionado sobre la diferencia de hematemesis roja y hematemesis oscura y algunas situaciones en las cuales debiendo haber melena no lo hay, como ya les hemos comentado, por paso de grueso calibre y también por aumento de tránsito intestinal. En el interrogatorio que ustedes tienen con hemorragia digestiva, ustedes van a ver cómo llega el paciente. Con hipertensión, me levanto de la cama y me quiero caer. Hipertensión ortostatica. Antecedentes de úlceras, ya hemos comentado, especialmente en jóvenes, esas hemorragias previas que, como les he dicho, a fin de año, antes de exámenes, mucho estrés, etc. Enfermedades concomitantes, hepatopatías, bueno, ustedes van a ver en su interrogatorio, en su examen físico, ¿no? Un paciente que tiene ictericia, un paciente que tiene hipertrofia parotídica, tiene telangiectasis, tiene circulación colateral, tiene ascitis, ¿no? Entonces, como yo le preguntara, ¿cómo se llama ese animal que tiene garras, que tiene melena, que ruge? ¿Cómo se llama? Igual, ¿cómo se llama el paciente que tiene eso? Hepatopatía crónica, probablemente cirrosis. O sea, ahí nos queda mucho problema. Ahora, medicamentos, aires. Bueno, ustedes ven que resfriados, dolores musculares, tensionales, lo que sea, ¿no? Faringitis, cualquier cosa, lo primero que es ir a la farmacia, a tomar sus aires, sus ibuprofenos, etc. Y ahí a la gente vende como vender canchitas, cualquier cosa, y la gente toma, incluso toma sin líquidos, prácticamente con la salida, parece que el agua estuviera muy cara. Entonces hemos visto como esos antiinflamatorios hacen lesión tópica, se llena la mucosa esofágica, causa hemorragia, causa lesión, porque todos esos son componentes químicos. Por ejemplo, yo tomo una aspirina. ¿Qué es aspirina? Es ácido acetilsalicílico, ¿no? Y así todo tiene su componente que va a lesionar. Anticoagulantes. Bueno, a veces se nos pasa la anticoagulación y se pierde. Y recordar a la paciente que se le va a hacer endoscopia, ¿no? Que no pueden estar anticoagulados y yo tomar biopsia. De repente el paciente producto nace con una hemorragia, etc.
Parámetros de movilidad que ya conocen, tacto rectal. El tacto rectal es muy importante porque hay gente que le dice, yo tengo hemorragia de intestino. Bueno, hacemos un tacto rectal y sale amarillo polvo. ¿Qué melena? No hay nada. No tienes hemorragia. Por lo menos en este momento tenías, quién sabe, pero ahora, habiendo realmente no tiene. Entonces el tacto rectal es importante. Sigmas de hepatopatía, ya lo hemos comentado, cómo hacer su resucitación. Entonces, la úlcera péptica. Realmente hay dolor epigastro, hay un antecedente, ¿no? Pacientes que tienen dolor en el epigastro, que ceden a la alimentación, tienen fatiga preprandial, antes de la comida están con fatiga y tienen que comer para ceder esa molestia, ese dolor. Consumo de aires, ya hemos comentado, mayor y hueso, emesis, arcada, tos antes del hematemesis. Entonces nosotros tenemos pacientes que pueden estar embarazadas, por ejemplo, tienen vómitos, pueden llegar a ello. Y pacientes, luego de ingerir alcohol, no, yo no puedo tipificarlos, este es un alcohólico. De repente, la primera vez que tomó, tuvo náuseas, vómitos, no le aguantaba nada, como dice el estómago. Entonces, los primeros vómitos fueron alimenticios, probablemente. Los segundos vómitos fueron menos blanquecinos, otros biliares, y finalmente sangre. Entonces, una lesión, una lesión a la unión esófago-gástrica. Varices, ya hemos comentado, malignidad. Los cuadros de malignidad ustedes van a ver, tienen disfagia progresiva, tienen llenura, porque ese estómago ya está, por ejemplo, está totalmente infiltrado. Ese estómago no puede distenderse a la endoscopía ni puede hacer contractibilidad cuando uno aspira, porque está rígido. Entonces, saciedad precoz, caquexia, pérdida de peso, algo común en la neoplasia. Y esofagitis, que siempre tenemos que comentar, es pirosis, ¿no? Sensación de fuego, regurgitaciones frecuentes. Algunos problemas que tenemos cuando uno ingiere hierro, bismuto, entonces la gente dice no tiene que hacer. Tengo discusiones de él, ustedes se preguntan, ¿qué está tomando? Estoy tomando bismuto, cucharada, cada cierto tiempo. Ese es el origen, soluciones oscuras. Entonces hay que tener presente eso. Bueno, todas las pruebas complementarias que yo tengo que pedir, grupos sanguíneos, etcétera, etcétera. Recuerden, cuando llega un paciente a emergencia, ¿no? Va a estar en emergencia, entonces no es posible que ustedes digan, señorita enfermera, sáquenle un hemograma, una hemoglobina. A las 2 horas yo me acuerdo y le digo, quiero que le tome además grupo sanguíneo, RH. Así que va a estar bien. Después, pues también plaquetas, también tengo hemoglobina, también en un mismo momento hay que pedir todo el set que ustedes tengan por conveniente para ahorrar los trabajos. En emergencia, que generalmente el trabajo está bastante recargado. Ya hemos comentado sobre la melena, una cantidad mínima de 60 mililitros para dar estas características de las evacuaciones oscuras objetas. Hematoquesia en general, masaje de sangre reconocible a través del ano. Y hematemesis, ya hemos dicho, los vómitos de sangre rojo y alto oscuro, ¿no? Por la conversión de hematina por acción del ácido clorhídrico por la piel. Eso ya lo hemos comentado. Las causas en esófago, ya lo hemos comentado, varices, esofagitis, úlcera, mayoriway, que también lo hemos comentado, tumores y aganoclasias que también lo hemos hecho. El estómago y duodeno tienen todas esas lesiones, ¿no? Úlceras, varices, gastropatía hipertensiva, es por hipertensión portal, también hay como un mosaico, ¿no? De lesiones erosivas, de lesiones duodenales, angiodisplasia, tumores, ya lo hemos comentado. Nos faltaría comentar algo de fístulas. Puede haber lesiones que comuniquen, por ejemplo, esófago con aorta. Entonces yo entro a una endoscopia y veo una lesión. Yo me llamo Jaimito el Curioso, digo, bueno, les voy a tomar una biopsia. Pero fatal, puede ser fatal porque esto es una lesión, es una fístula autoesofágica, una lesión. Yo tomo
presenta una hemorragia cataclínica, un terremoto de hemorragia. Entonces eso hay que tener en cuenta. Hemofilia es cuando yo introduzco el endoscopio y llego a la segunda porción duodenal y veo la salida de sangre, que proviene pues de las vías que vamos a comentar posteriormente. Bueno, estas son las comunes que les hemos comentado. Vamos a comentar algunas cosas. Gastritis por alcohol y fármacos. A veces se combinan las situaciones. Por ejemplo, yo tomo alcohol y se da el caso. Incluso nos tocó un alumno de gastroenterología. Antes tomábamos exámenes los sábados de la mañana, esencialmente. Y la gente hizo examen, se fue a comentar el examen entre cerveza y cerveza, la cosa es que el alumno de gastroenterología presentó cefalea, y a la acción del alcohol lo sumó antiinflamatorios. Si es una combinación, el vino al hospital Oro Delgado, al otro con hemorragia digestiva. A ver cómo concluyó sus conocimientos de gastroenterología aplicándolos de forma no adecuada. Estrés y quemadura, ya ustedes saben, hay diferentes úlceras, cólicos, etc. Lesión de velación, vamos a comentar después. Bueno, esto ya hemos comentado, pero también todas las lesiones, vamos a comentar la lesión de velación que queda pendiente. Pacientes de alto riesgo, no da igual que cualquiera de ustedes jóvenes tenga una hemorragia digestiva alta, que la tenga un paciente de 80 años que ha tenido enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenga diabetes mellitus, que tenga todas las complicaciones del mundo que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces, es diferente. Si tengo enfermedades asociadas, ¿no? Diabetes mellitus, cirrosis, también es el problema. Hematemesis roja ya hemos comentado que es mayor riesgo. Shock hipovolémico a su ingreso, transfusiones, estamos hablando de pacientes de mayor riesgo. El objetivo es identificar el sitio de sangrado, sí, para saber cómo voy a actuar, cómo voy a detener esa hemorragia, qué características tiene. Ahora, en cuanto a la úlcera péptica, su localización no es igual. No, que no es igual que me manden un balazo acá en el cuero cabelludo acá, que me manden un carótid, igual es acá. Si yo tengo una úlcera de grueso calibre, por ejemplo, con curvatura menor del cuerpo alto gástrico, pues pueden tener graves problemas. O tengo una localización de esa úlcera en pared posterior de muslo, también me puede traer esos problemas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un anciano que le diagnostico una úlcera en pared posterior de muslo, diagnostico y no informo. Ese paciente anciano, yo he hecho esa endoscopía a las 5 de la tarde y al otro día a las 6 de la mañana está muerto. ¿Por qué? Porque volvió a sangrar. Y el vaso es de grueso calibre, pasa la arteria gastroduodenal. Entonces yo tengo que informar. Me tienen que hacer una monitorización porque no hice toda la hemostasia debida y me tienen que llamar al cirujano. Nosotros no somos la última chupada del mango. Sí, yo soy gastroenterólogo, endoscopista, yo hago todo lo que quiero, y soy soltero. Entonces, lo que tienen que hacer es decir, somos un equipo, gastroenterólogo, endoscopista, anestesista, cirujano, no, todos, cuidados intensivistas, todos trabajamos por la misma causa, ¿no? Bueno, una úlcera profunda, ya saben, una úlcera de gran tamaño, por supuesto que nos puede dar ese grave problema. Yo lo que quiero que fijen en su memoria visual esta úlcera. Una úlcera duodenal de pared posterior, que si no se informa, si no se trata adecuadamente, pacientes ancianos especialmente, podemos tener problemas. Y miren esa úlcera. Siempre recuerden, ¿no? Una úlcera que está con su fibrina, sus bordes son regulares, no hay nada que dé a entender que es un proceso maligno, como vamos a ver en la clase de cáncer. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Que haya recurrencia, que vuelva a sangrar, ¿no? Uno tiene que decir, yo hice ya la endoscopía, este paciente ya lo tengo controlado, la situación está controlada. Entonces, esa úlcera que
se pase unos segundos. Ese es un Forest 3, pase limpio. El resangrado, prácticamente menos del 5%. O sea, yo puedo ir a mi casa tranquilo, ¿ok? Pero es diferente si tengo un Forest 1 activo, como vamos a mostrarles unas imágenes, o un Forest 1A o 1B, resumante, goteante, o otro Forest ¿no? con vasodicidio, con coagulante. Allá, alta posibilidad de resangrado y cada día vamos bajando la posibilidad de resangrado. Pues vean eso, la base limpia, ahí no va a volver a sangrar, menos del 5%. Pero qué diferente, es una hemorragia masiva, está sangrando y yo tengo que detenerlo. Es como que la sangre va por la endoscopia, es como la sangre se me viene allá a mis ojos. Yo tengo que detenerlo y se detiene fácilmente, hay varios métodos que vamos a comentar. Bueno, también está el resumante, ¿no? Está goteando la sangre. ¿Ustedes ven? Regular, continuo, no puede ser con vaso visible, puede ser con coágulo adherido. Acá también, cuando uno es demasiado curioso, ¿no? Dice, bueno, ahí hay un coágulo, voy a limpiar el coágulo. Y el coágulo me viene la hemorragia, probablemente si realmente ese coágulo está sobre el vaso. Entonces yo cuando hago esa maniobra, tengo que tener la precaución. Yo voy a hacer eso, pero si salga, tengo esta herramienta, actuar así. Si no, tranquilo, sereno. Bueno, coágulo adherido, vamos a tener de información. Bueno, las gastritis erosivas, ya ustedes saben que son masivas, miren, todo está sangrando, toda la mucosa. Bueno, la úlcera péptica, ya saben. Y miren esa pliegues de una úlcera, pliegues regulares. Memoricen a diferenciar de las úlceras con lesiones neoplásicas. Ustedes ven acá la úlcera y los pliegues como llegan, todos regulares, llegan como si fuesen unas estaciones de tren, regulares, tonitos, ¿no? Glorietas. Bueno, cuando yo veo una úlcera, yo tengo que decir si esa úlcera está activa, ¿no? Saquita A, llamamos, o está Gil, en periodo de curación, ¿no? Ya está mejorando, o cuando ya está en cicatrización, en inglés una cicatriz es una escala, S. ¿No? Entonces yo tengo que informar, esta úlcera está en tal estadio. Bueno, entonces la úlcera de 30, 60 días ya debe totalmente ver en su control que está normal, no está yéndose a lo crónico. Bueno, el lenguaje del virus, como ustedes saben, es un elemento casi clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un elemento carcinogenético y también nos lleva a la gastritis, nos lleva a las úlceras, nos lleva al linfoma maligno, etc. Las úlceras, ustedes ven, los factores agresivos predominan y miren que todos esos tipos de úlceras. Bueno, las lesiones del gastroduodenal por antiinflamatorios. Les dije que puede haber lesión primaria o directa, efecto tópico, de los que toman incluso sin líquido, ¿no? Pero también hay una lesión secundaria, indirecta o sistémica, ¿no? Por inhibición de las prostaglandinas. Entonces hay gente que dice, doctor, pero me van a poner antiinflamatorio, COVID, ramicular, que esto no, que no va a pasar nada. Mentiras. Por la sangre, el antiinflamatorio va a llegar desde la punta del pelo hasta el dedo de la pierna, del pelo. No es que ahí no hay que yo no paso por ahí, que yo me paso por otra parte, no, la sangre pasa por todo lugar. Entonces, ese es el efecto sistémico. El síndrome del Mayo-Weiss ya lo hemos comentado, ¿no? El aumento de la presión intragástrica por los vómitos y supera, ¿no? La presión intratorácica. ¿Y qué produce? Un desgarro de cargas, ¿no? Ruptura de los vasos. Entonces yo ya les he comentado que no necesariamente es por alcoholismo, puede ser náusea por alcohol, puede ser gestación, hipermesis gravídica, ¿no? Ahí ven la laceración. Ahora, malformaciones vasculares, les hemos dicho de la angiodisplasia, ¿no?
son acúmulo de arteriolas o capilares dilatadas, y no solamente en la mucosa intestinal, también puede ser en órganos masivos, ¿no? Puede ser como consecuencia de la radioterapia, ¿no? Insuficiencia renal, etc. Ustedes ven, ¿no? Como unas delgadísimos vasitos, ¿no? Gorditos, años fístulas aortoentéricas, ya hemos comentado que puede haber fístulas aortoentéricas, aortogástricas, aortoesofágicas, y hay que tener siempre mesura para actuar. La lesión de delación es una arteria submucosa grande, ¿no? En la luz gástrica, ustedes lo ven acá, ¿no? Y muchas veces ofrece dificultad. Por ejemplo, yo hago la endoscopia y digo, no hay lesión. Sin embargo, el paciente vuelve a su cama y vuelve a tener una hemorragia. Y es la lesión de delación. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cuando yo hice la endoscopia, no insuflé mucho y no abrí los pliegues. Entonces, debajo de un pliegue estaba esa lesión de delación. Ahora también, acá también hay que ser cautos. Yo encuentro una lesión así, no tengo mucha experiencia, entonces yo digo, no, esta lesión puede ser caposis, puede ser melanoma, interterasida, caposis, melanoma, voy a tomar biopsia. Toman biopsia y producen una gran hemorragia. O sea, hay que tener cautela también de esa lesión de la fibra. La hemofilia, ya hemos comentado, es la hemorragia que está en algo biliar y lo vemos a través de la ámpula. Pueden haber fístulas, iatrogenias, una serie de cosas. Le decimos a hemofilia, hay que estudiar la causa. Ya la valoración, hay que hacer su valoración, usa esomeprazol al comienzo, su oxígeno, ¿no? Y hacer los exámenes de laboratorio, como he mencionado, todos van a requerir transfusión, intubación, alteración de estado mental, así hay que comentarlos especialmente los pacientes que cursan con cirrosis hepática. Bueno, y una hemorragia que hay que clasificar, ¿no? Desde leve, con menos de 10%, y una frecuencia, una hemorragia masiva con una pérdida superior al 75% de la población. Bueno, los tratamientos en una hemorragia no varicosa que vamos a hacer, los tratamientos farmacológicos, la endoscopía, veo cuál es la lesión, hago hemostasia, no puedo controlarlo, me voy a la cirugía, una serie de procedimientos que vamos a comentar. Igual, su endoscopía, su manejo de endoscopía terapéutica. Hay varios manejos que uno tiene que hacer con lo que está más familiarizado, que uno domina. Por ejemplo, terapia de inyección técnico-mecánica, que vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo las sustancias esclerosantes. Tengo una varice y utilizo, por ejemplo, metanolamida o polidocanol o por el estilo. Entonces, con una aguja voy hacia la varice y la inyecto. Como tengo buena puntería, llego a la varice y le hago un trombo, ¿no? Y deja de sangrar. No tengo buena puntería, yo he ido al mercado San Camilo a comprar puntería, entonces hago paravaricial al lado de la varice, pero que también detiene un poco, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, lo hacemos. Ahora, con cianoacrilato, ¿qué es el cianoacrilato? Es una sustancia más o menos, ustedes, para que recuerden, como ese pegatodo, gris, no se le llaman varios, entonces es una gomita que yo lanzo, se polimeriza y forma una pelota y hace que esa lesión no siga sangrando. Se forma un piedrón, como se dice. ¿Ok? Y hay que tener cuidado. Cuando yo utilizo esa sustancia no puede quedarse en el canal del endoscopio. Se arruina el endoscopio, $10,000, $15,000, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Que saberlo manejar. Ligaduras también podemos hacer, endolux, etcétera, etcétera. Ustedes recuerdan, por ejemplo, esos gorilazos que lanzan así y lo agarran del cuello a las personas, lo lacean, igual. Uno también ve una lesión, entra, lacea, la baja bien, ustedes ven ahí, endolux, hay de todo tipo
de toda tecnología, diferentes fábricas que hacen de varias formas, unos menos costosos, otros menos costosos. Esto yo lo que les mencionaba es del histocrim, ¿no? Ese pegatodo, ese que forma una masa y que lo importante, lo que quieren los pacientes es que se solucione. Yo soluciono el caso, que después vaya saliendo en semanas esa sustancia, pero en ese momento ya conseguiste tu objetivo de detener ese hemorragia. Ahora, coagulación endocópica a distancia, con láser, ¿no? Entonces, con láser no hace contacto directo, ¿no? Pero no todos los hospitales, hay hospitales que no voy a hablar de hospitales que ni siquiera tienen endocópico. Pues hay hospitales que, bueno, luego vamos a hablar de láser, ¿no? Entonces, de todo hay para trabajar. Este sí más bien es probeta caliente, ¿no? Ustedes ven acá con termomodulación, hace un contacto directo con la mucosa. Acá, escleroterapia, ya les he mencionado, usando sustancias esclerosantes, como trazolamida o lidocainona, ¿no? Ahora, también puedo tener otros usos, sí, puedo usar adrenalina al 1/10.000, también puedo usarlo, ¿no? Y luego apoyarme para una sustancia esclerosante más, o sea, me aseguro por 2 días el mismo objetivo. Bueno, cuando no tenga todos estos impactos, también no solo la cirugía me puede apoyar, también el radiólogo intervencionista me puede apoyar, ¿no? Colocando embolizaciones, colocando coils, etcétera, etcétera, ¿no? Y ustedes ven ahí una colocación de un coil y se detiene la hemorragia. Esto van a hacer su clase de cirrosis hepática probablemente. Esos son un set, ¿no? De ligaduras, aquí hay 6 ligas, ¿no? Entonces, lo que hacen es colocar el endoscopio, aspiran, hacen que la vena se coloque y sueltan la ligadura, ¿no? Y se produce lo que ustedes ven, la endoligadura. Ya hemos visto la arteriografía, que los radiólogos intervencionistas nos pueden ayudar. Y una otra herramienta, ya no con el endoscopio, se llama cápsula endoscópica. Yo doy de tragar esa cápsula endoscópica que va tomando fotos por todo el camino, ¿no? Claro que hay que tener en cuenta, no va a haber una obstrucción y se me queda la cápsula en medio del camino, hay que tener ciertas características para saber usar, pero eso es una cuestión ya de congelado, etcétera, etcétera. Pero que ustedes sepan a qué periodo que esa cápsula puede avanzar y puede darnos el diagnóstico de zonas donde no vamos a llegar con el endoscopio. Por lo menos acá en los países del tercer mundo, no todos tienen intestinoscopio. Es decir, yo con el endoscopio digestivo alto, el común, llego hasta el modelo. Con el colonoscopio, llego recto, colon descendente, transverso, colon ascendente y llego a hilo. Pero hay una área que yo digo, por ejemplo, yeyuno. No tenemos el intestinoscopio. Entonces esa cápsula no puede detectar dónde hay una hemorragia. ¿Sí? Por las fotos que uno va a recuperar después, ¿no? Y poder proceder. Claro que eso no toma biopsia, si hubiera una lesión ni nada. Bueno, la gamografía con hematíes marcados también nos puede ayudar. La gamografía, yo marco los hematíes, los vuelvo a inyectar en el paciente, entonces me produce a determinados. En yeyuno, por ejemplo, hay una fuga acá. Entonces tomo las placas y me dicen hay una fuga ahí, pero lo he hecho con hematíes marcados, con gamografía, ¿no? Con Tecnencio 99, Orillo, Galo, se usa ahí. Bueno, y la terapia quirúrgica, que la tendremos que hacer. Muy bien, pasaremos a la otra.